Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 5 partidos presentaron hoy ponencia favorable a la reforma pensional. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que se trata de una buena noticia para los colombianos, quienes, añadió ella, tendrán una vejez protegida, sea por una renta básica o por una pensión, que será subsidiada solo para quienes devenguen menos de 3 salarios mínimos. El debate comenzará el jueves en el Senado. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que lo llama a hacer la paz y a no perder esta oportunidad para poner fin al conflicto armado. No hacerlo, dicen, sería eternizar la guerra. Abro comillas, confiamos en que con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro Urrego se enciendan las luces de la paz y la reconciliación nacional. Ya son 4 intentos fallidos para hacer la paz. No puede haber un quinto fallido, sería eternizar el conflicto en Colombia, cierro comillas. Esto dice el mensaje leído por alias Walter Mendoza, uno de los integrantes de la Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia. El mensaje de las disidencias de las FARC se conoce a propósito de los 39 años de la firma del acuerdo de la Uribe entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las FARC. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, proyectó que la inflación caerá por debajo de los 2 dígitos al cierre del 2023. De acuerdo con el gerente del emisor, esto sucederá porque los precios de los alimentos ceden positivamente, al igual que los de otros grupos, como el de servicios. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ola de ataques con drones en Moscú dispara las alarmas en Rusia. Avanza acuerdo sobre el techo de la deuda en la Cámara de Estados Unidos, pese a rebelión republicana. 9 heridos tras tiroteo en playa del norte de Miami. Expertos lanzan alertas sobre la inteligencia artificial. Advierten que estamos en riesgo de extinción. Denuncian que al menos 160 presos en El Salvador han muerto bajo custodia del Estado desde que se aplicó el régimen de excepción. China envía por primera vez a un civil al espacio. Es un profesor. Colegio dicta clases en el metaverso a sus alumnos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de querer aterrorizar a la población rusa. Esto luego del inédito ataque con drones en una exclusiva zona de Moscú. Y afirmó que la defensa antiaérea de la capital funcionó de manera satisfactoria en medio de la sorpresa y la preocupación en la población de la capital rusa. La guerra alcanzó nuevamente Moscú, pese a que la promesa inicial del presidente Vladimir Putin era que las consecuencias de la invasión a Ucrania nunca alcanzarían el territorio ruso. De hecho, la capital de esta nación euroasiática fue objetivo de un ataque con una oleada de drones que logró golpear una exclusiva zona residencial moscovita donde vive la élite del país, incluido el presidente Putin. Algo inédito, pese a que ya se cumple el 15º mes del conflicto en Ucrania. El mandatario responsabilizó a la antigua República Soviética de querer aterrorizar a la población rusa y afirmó que la defensa antiaérea de la capital funcionó de manera satisfactoria en medio de la sorpresa y preocupación en los ciudadanos. El Ministerio de Defensa ruso incluso cifró en 8 los aparatos que cayeron sobre la capital y afirmó que todos fueron derribados. Y aunque solo se reportaron daños menores en edificios, 2 personas fueron atendidas con heridas. El Kremlin de momento ve el ataque como una represalia de Ucrania, que negó tener relación con las acciones. Sin embargo, persisten las dudas debido a que desde la presidencia ucraniana respondieron con ironía al advertir que se alegran de ver este tipo de ofensivas y previeron nuevos atentados. Y en Ucrania, Kiev fue blanco de un nuevo ataque con drones ordenado por Rusia, el tercero en menos de 24 horas. Según informaron las autoridades de la capital ucraniana, las fuerzas del Kremlin lanzaron una ofensiva que incluyó 31 drones de fabricación iraní, de los cuales 29 fueron derribados por los sistemas de defensa aérea a las afueras de la ciudad. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su plan para proteger la planta nuclear ucraniana de Zaporilla. Months
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su plan para proteger la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por el ejército ruso. Grossi instó a Kiev y Moscú a adherirse a principios concretos para evitar una catástrofe en la planta nuclear y lamentó que la guerra continúe. El director general de la OIEA, que visitó la planta en marzo, afirmó que Zaporilla no debe utilizarse como almacén o base de armas pesadas como lanzacohetes, sistemas de artillería y municiones, además que se debe hacer todo lo posible para garantizar que la energía fuera de las instalaciones permanezca disponible y segura en todo momento. Además, señaló que todas las estructuras, sistemas y componentes deben protegerse de ataques o actos de sabotaje. Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzan con la votación del proyecto que eleva el techo de deuda del país y así poder terminar con el riesgo de que la nación norteamericana pueda caer en el impago de sus compromisos. El proyecto, que ahora deberá superar la aprobación del Pleno de la Cámara, enfrentó una rebelión de un grupo de congresistas republicanos que intentaron bloquearlo en la Comisión Económica. Pese a los intentos de sabotaje, 7 miembros republicanos de la comisión acordaron avanzar para llevar el proyecto al Pleno de la Cámara, que mañana votará la iniciativa. El tiroteo en una playa del norte de Miami dejó un saldo final de 9 personas heridas, entre ellas varios menores de edad. La policía de Hollywood Beach, en Florida, confirmó que al menos 9 personas fueron baleadas durante un tiroteo en el concurrido balneario. Según los primeros reportes del cuerpo de seguridad, entre los afectados hay 3 menores de edad. Una investigación preliminar reveló que una disputa entre 2 grupos dio lugar a los disparos. Las redes sociales rápidamente replicaron videos del momento en el que se produjo el tiroteo. Uno de los registros muestra imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se ve evidencia de cómo una gran cantidad de personas caminaban sobre el boulevard cuando fueron sorprendidas por los primeros disparos. En medio de las detonaciones, los peatones se apresuraron a buscar refugio. Las autoridades locales señalaron que las circunstancias del tiroteo están siendo investigadas. De igual forma, el cuerpo de seguridad indicó que la mayoría de los heridos recibieron disparos en las extremidades. Japón activó su sistema de alerta de misiles para la región sureña de Okinawa luego de que Corea del Norte lanzara lo que llamó un vehículo de lanzamiento espacial. La sirena de emergencia instó a los ciudadanos de la isla a tomar refugio dentro de edificios o bajo tierra ante el riesgo de misil, aunque fue desactivada minutos después. Una situación similar se vivió en Seúl, la capital surcoreana, donde las alarmas también sonaron y también se emitió la advertencia para una posible evacuación. La inteligencia artificial supone un serio riesgo de extinción para la humanidad. Eso es lo que aseguran en una carta varias personas expertas del sector de la tecnología. Entre ellas se encuentra Sam Altman, uno de los creadores del sistema ChatGPT. Para los líderes mundiales, la inteligencia artificial debería ser una prioridad equiparada en importancia a otros riesgos existenciales para el mundo, como son las pandemias o la guerra nuclear. Así lo alertaron en una simbólica carta decenas de especialistas del sector tecnológico, incluido Sam Altman, cuya empresa creó el popular robot conversacional ChatGPT el año pasado, que permite crear obras literarias, ensayos e incluso mantener un diálogo con un ser humano sobre cualquier tema. Los críticos de la inteligencia artificial alertan de la posibilidad de que un algoritmo pueda adueñarse de actividades esenciales para una sociedad, como el suministro de energía o la defensa, y es por ello que instan enérgicamente a los gobiernos del mundo a realmente dedicarse a reducir el riesgo de extinción que supone la inteligencia artificial. Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han muerto bajo la custodia de agentes de seguridad de El Salvador desde que se impuso el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele. La situación de derechos humanos en El Salvador sigue siendo cuestionada por varias organizaciones encargadas de hacer seguimiento al trato que han recibido los miles de detenidos bajo el régimen de excepción que permite a las autoridades arrestar a alguien solo por sospecha. Y Cristosal es una de esas organizaciones que ha levantado la mano para denunciar supuestos abusos por parte de las fuerzas del Estado. Que vuelvan a saquear nuestra patria. De hecho, en su más reciente informe, la ONG advirtió que al menos 160 personas murieron bajo custodia de agentes de seguridad del Estado, de las cuales solo 4 son mujeres, mientras que el 46,3% de las víctimas tenían edades entre 18 y 38 años. Según la organización, fueron identificados patrones de muertes por tortura luego de encontrar cadáveres con hematomas y heridas.
heridas. Una conclusión a la que llegó la organización luego de realizar entrevistas a varias de las personas que en un principio fueron detenidas, llevadas a prisión y luego liberadas, alertando que lo que se está gestando es un régimen de terror. El expresidente Mauricio Funes fue condenado y tendrá que ir a la cárcel. La justicia salvadoreña lo sentenció a 14 años de prisión por haber negociado una tregua con las pandillas durante su mandato. Funes buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde cuenta con la protección de Daniel Ortega, quien le concedió la nacionalidad nicaragüense. Y la tensión continúa este martes en el norte de Kosovo. La tensión continúa este martes en el norte de Kosovo tras los enfrentamientos que el lunes dejaron heridos 30 soldados de la OTAN y 50 manifestantes serbios que rechazan la elección de los alcaldes albanos de 4 municipios de mayoría étnica serbia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la alianza ha decidido reforzar su misión de paz en Kosovo, conocida como KFOR, con el despliegue de cientos de soldados adicionales. We have decided to deploy 700 more troops from the Operational Reserve Force for Western Balkans and to put an additional battalion of reserve forces on higher readiness so they can also be deployed if needed. Los manifestantes volvieron a concentrarse en las cercanías, entre ellos los empleados que trabajan en el ayuntamiento de Zvejan, al que no tienen acceso desde el viernes pasado, cuando la policía de Kosovo rompió a la fuerza el bloqueo de los serbios para permitir el paso a los alcaldes. Los serbios, minoría en Kosovo pero mayoría en 4 municipios del norte, no reconocen la autoridad de los gobernadores, pertenecientes a la mayoría albanesa del país, que fueron elegidos el pasado abril en unas votaciones que los serbios boicotearon y en las que la participación apenas superó el 3%. Los serbios exigen la retirada de los nuevos ediles y de los policías especiales del norte. China envió a un profesor universitario al espacio. Es el primer civil en alcanzar el grado de taikonauta, que es como el gigante asiático llama a los astronautas. Este ingeniero aeroespacial hace parte de una misión compuesta por 2 militares, quienes se unirán a la tripulación de la Estación Espacial China Tiangong durante los próximos 5 meses. Periodo en el que serán los encargados de ejecutar la fase de aplicación y desarrollo del ambicioso programa espacial chino. Desarrollan en Londres un colegio en el que el metaverso está instalado y se ofrece ahí clases con realidad virtual. La escuela Redon House en Inglaterra comenzó un proyecto piloto para dar clases virtuales a través del metaverso. La llamada escuela metaverso está siendo desarrollada por Inspire Education Group, utilizando su prestigiosa escuela física como ubicación de realidad virtual para estudiantes globales. Con más de 40 hectáreas de campo al oeste de Londres, la imponente mansión victoriana que ahora alberga gran parte de la escuela data de principios del siglo XIX. El gemelo digital de la institución se creó uniendo miles de imágenes. En la nueva sede en línea, los estudiantes han podido tener cátedras y clases prácticas en espacios 100% digitales. Con el uso de gafas y otras herramientas para la navegación digital, los estudiantes han aprendido temas de ciencia, historia, arte y geografía, desde conocer de cerca un mamut lanudo hasta manipular los planetas del sistema solar. Y cuando puedes encogerte para explorar el funcionamiento interno del corazón humano en una vívida realidad virtual, la clase de biología nunca volverá a ser la misma. El proyecto piloto será accesible desde cualquier parte del mundo. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República. Señor Contralor, gracias por hacer esta invitación. A ver, ¿cómo es la historia desde el comienzo sobre la nulidad que el Consejo de Estado declaró sobre su elección como Contralor? Muchísimas gracias, Yamid. Pues no, se trata simplemente, Yamid, de un fallo que ha emitido el Consejo de Estado respecto a la nulidad frente a la elección o frente al procedimiento que conllevó a que fuera elegido como Contralor General de la República. En el día de ayer he radicado una aclaración precisamente a raíz de esa pregunta
que usted me acaba de formular, para ver si efectivamente, producto de la lectura de todo el fallo, uno lo que observa es que se está atacando o se están refiriendo a la elaboración de una tercera lista sobre vicios de procedimiento y de trámite, que es lo primero. Aquí no hay destitución de ningún contralor. Aquí lo que ha habido ha sido la anulación de un procedimiento o de una elección frente a lo que conllevó a que estuviese hoy en día como Contralor General. Hemos presentado una aclaración simplemente para que se nos determine por parte del Honorable Consejo de Estado si esa anulación abarca todo el proceso o solamente de la parte de la elección de Contralor General o desde qué punto exactamente. Para que nuestros televidentes todos estén concretamente informados, la anulación de la elección de Contralor consta, según el fallo, de 3 etapas. Primera etapa, el Consejo de Estado declara nula un error del Congreso, la convocatoria, la fecha de la convocatoria. ¿Cómo es eso? Pues a ver, Yamil, lo que pasa es que esto ha sido un proceso profundamente complejo. Yo quiero recordar de que inicialmente se realizó un concurso público de méritos, sí, organizado por una universidad donde yo obtuve el primer puntaje desde el punto de vista académico para ello. La ley que dice que en todo caso para la elección de Contralor prevalecerá el mérito. Sí. A pesar de haber ocupado ese primer puesto, inicialmente yo fui seleccionado por la universidad dentro de los 20 con la mejor prueba académica, pero el Congreso de la República anterior no me incluyó dentro de la lista de los 10 elegibles. A raíz de eso, vinieron sendas decisiones judiciales que dijeron, como lo dice la ley, que para la elección de Contralor prevalece el mérito y también frente a la equidad de género. Ahí, inmediatamente con esos fallos judiciales, el Congreso anterior rectifica y soy incluido en la lista, en la segunda lista. Sí. Porque, Yamit, independientemente de cualquiera que fuera la variable, pues no habría explicación para que la persona que obtuvo el mayor puntaje estuviera por fuera de la lista de los 10 elegibles. Entonces, primer error está claro, que advierte el Consejo de Estado. Segundo error, en esa segunda lista que usted acaba de mencionar, que subsanaba el primer error, no aparecieron mujeres, el número indicado. Entonces, en esta segunda lista, sí, que ordena los tribunales, Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Bogotá, varios tribunales a raíz de varias acciones judiciales, que debe haber en primer lugar equidad de género, o sea que tienen que haber mitad mujeres y en segundo lugar, pues la otra mitad de hombres obedeciendo al mérito y obedeciendo a todo ese proceso. Esa lista de 10 que ya queda en la segunda pasa a este nuevo Congreso. El fallo del Consejo de Estado, durante toda la parte emotiva, durante toda la parte del análisis que hace, solamente se refiere a las actuaciones de este Congreso frente a lo que tiene que ver con la tercera lista. En otras palabras, lo que se está cuestionando es la tercera lista, frente a que no se convocó con la debida antelación, frente a que los factores de ponderación no eran los debidos, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que yo solicito al Consejo de Estado? No, pero perdón. El segundo error que señala el Consejo de Estado es que no se llenó adecuadamente la cuota femenina. Eso quedó subsanado. Sí, pero eso no lo hace el Consejo de Estado, Yamit. Ese segundo error lo comete el Congreso anterior, claro, lo corrigen a través de unos fallos de un tribunal, de los tribunales. Claro. Entonces nosotros decimos, primero, lo dice usted en su explicación de hoy o de ayer anoche, primero, el primer error quedó subsanado porque no apareció usted. El segundo error quedó subsanado porque incluyeron el número adecuado de mujeres. El tercer error, ¿cuál fue? A ese ya se refiere propiamente el fallo del Consejo de Estado. Exactamente. Y es cuando dicen, no convocaron con la debida antelación, los factores de ponderación variaron, pero aquí yo quiero llamar la atención en algo, Yamid. La diferencia entre la segunda y tercera lista es que 9 personas que estaban en la segunda
permanecen también en la tercera lista y solamente una persona es la que es reemplazada. ¿Quién? Una mujer que renuncia a su aspiración y que es reemplazada por otra persona. En otras palabras, Yamid, yo iba a estar en la lista de elegibles de cualquier manera, repito, y cualquiera que fuese el factor de ponderación. Yo no quiero entrar, ni mucho menos, Yamid, en discusiones sobre los vicios de procedimiento que haya podido cometer el Congreso de la República. ¿Por qué, Yamid? Porque es que yo me sujeté siempre a las reglas que a mí me fijó el Estado bajo un principio de confianza legítima y de buena fe. Y aún así agoté todos los procedimientos y así fui a una elección. Si se han presentado vicios o no, pues esos vicios no fueron ni mucho menos originados por causa de la persona que posteriormente resultó elegida. Tengo usted una diferencia con Está muy bien. que es que en el tercer error, aparentemente, fue el cambio de las reglas de juego que introdujeron los presidentes del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara, señor Racero. ¿Eso fue o no fue? Pues mire, Yamid, ¿cuáles son los cambios de juego? Sí. Los cambios de juego que se dicen son los niveles de ponderación Sí. frente a la calificación. Yo, de todas maneras, iba a estar. Sí, pero Iba bueno, a estar por- pero hay un error. Es que ese es el pronunciamiento del Consejo de Estado Sí, y es sí. lo que quiero que se aclare. Exactamente. ¿Me hago entender, Yamid? Esa es la solicitud que yo le estoy pidiendo al Consejo de Estado, respetando muchísimo la decisión del Consejo de Estado. ¿Desde cuándo se presenta ese error? O sea, hay que invalidar toda la convocatoria, los exámenes y todo lo que se realizó. Yo quiero hacer una pregunta, Yamid. Bueno, ¿y cuánta plata se pagó para hacer el concurso, para hacer los temas? Y nunca se ha cuestionado el procedimiento de la universidad. Lo que se ha cuestionado son vicios de procedimiento frente a lo que hizo el Congreso. Pero repito nuevamente, yo estaba bajo cualquier circunstancia en la lista final o en la segunda de elegibles de todas maneras. Pero entonces, si el Consejo de Estado acepta su aclaración o aclara, según su petición, que el único error que no se ha corregido hasta ahora es el tercero, ¿cuál es el error concreto y puntual que debe corregir? Mire, más que el error, porque yo no digo que el Consejo de Estado esté en un error, ni mucho menos. No, el Congreso. El error Yo del- lo que digo es, el Consejo de Estado determinará si hay que repetir toda la elección y abrir un nuevo todo el proceso de proceso. convocatoria, todo el proceso, o solamente la etapa de la elección. No. ¿Por qué, Yamid? Porque es que solamente se ataca en la parte motiva del fallo la elección, pero al final en el resuelve se ordena que se repita todo el proceso. Sí. Entonces, esa es la aclaración puntual para poder saber de ahí en adelante cuál o cómo será el movimiento que se debe realizar desde el punto de vista jurídico. Por eso me preguntan, si el Consejo de Estado acepta o aclara que su concepto se limita, como usted dice, A la elección. únicamente al tercer punto y no a los dos primeros, ¿qué pasa? No, lo que tendría que pasar eventualmente sería que el proceso se tendría que retrotraer al punto donde estaban las 20 personas para que se realizara Las por 20 parte o del las 20 o Congreso las 10. las 20 o las 10, Sí. depende si lo va a hacer con los 10 o lo va a devolver a los 20. Ah, sí, no, por eso. Pero si es únicamente el tercero, Si es Son únicamente los el 10. tercero, estaría devolviendo a los 10 y acorde a eso, pues se variarían los factores de ponderación y demás y se volvería entonces a realizar el proceso de elección. pero digo, si acepta el sentido de su aclaración, no podría haber una inscripción de aspirantes distintos a los 10 que estaban en la tercera lista. Es que, Yamid, reitero nuevamente, yo le estoy pidiendo que me aclare, el Consejo de Estado puede venir diciéndome, no, se repite nuevamente todo el proceso desde la elección. No, pero mi pregunta Pero es si se viene con la aclaración y dice que desde la tercera lista, pues tendrán que repetir solamente el proceso de elección. por eso. Pero mi pregunta es, si acepta que únicamente está vigente y debe ser corregido al tercer punto, supone que no puede abrirse concurso. No se sino abriría concurso. Que son únicamente los 10. Exactamente. Ah, ahora, Exactamente. ¿y qué pasa, señor Contralor, si el Consejo de Estado no acepta, hacerlo a partir del tercer punto y siguen vigentes las dos primeras?
Señor Contralor, su respuesta. Tendría que haber, lógicamente, pues una nueva convocatoria. Y allí lo que procedería o lo que tomaría la determinación en mi caso personal es qué pasa con los derechos adquiridos que tengo yo al momento de haber sido elegido acorde a unas normas que fueron establecidas y que yo siempre respeté. Ya yo miraré desde mi condición de ciudadano qué circunstancias apelaría en aras a la protección de mi derecho adquirido en vista de que fui elegido, reitero nuevamente, acorde a unas normas establecidas. Porque si hay que hacer una nueva elección fue porque algo falló. ¿Qué falló? ¿Cuánto se pagó por un concurso que ya se había realizado? ¿Quién falló? Pues habrá que determinar qué pasó. Si se anula, reitero nuevamente, y hay que convocar a un nuevo concurso público de méritos. Entonces quiere decir que lo que se realizó falló. Pues vamos a mirar a ver por qué falló, qué sucedió, y de ahí en adelante Yamit se da una cantidad de circunstancias y de discusiones desde el punto de vista jurídico que yo siempre he resaltado eso. Respeto profundamente a la Administración de Justicia, pero desde luego considero que tengo el elemental derecho a velar porque se respeten mis derechos adquiridos. Pero lo que usted me dice, señor Contralor, es que si el Consejo de Estado aclara que los 3 puntos básicos por los cuales declaró la nulidad siguen vigentes, ¿usted demandaría? Yo acudiría, Yamit, a lo que jurídicamente implicara la protección de mis derechos como tal. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque, repito nuevamente, con base a un principio de confianza legítima y de buena fe, yo siempre presenté mis exámenes y me sometí a un concurso. Y ese concurso hasta ahora no ha sido cuestionado. El concurso. Al contrario, la misma sentencia lo que hace y lo que dice es que el concurso estuvo muy bien hecho y estuvo bien realizado y que ninguna de las pruebas que reposan en el expediente condicionan o colocan en tela de juicio ese concurso. Eso está en el fallo, sí, textualmente. Y que no hay ninguna observación. Y no hay ninguna observación contra su calidad. Jamás. Eso no lo hay. Por eso yo siempre ya me he dicho es que aquí el Contralor no ha sido destituido. Aquí lo que ha pasado es que por unas fallas en el procedimiento vamos a ver hasta dónde y desde cuándo pues debería entonces procederse o a realizar una nueva convocatoria o a partir de los 20 o a partir de los 10 tomar la decisión en el Congreso. Pero ¿ante quién se demanda, señor Contralor, la aclaración del Consejo de Estado si es que la aclaración dice que mantiene, reafirma la vigencia de los... Perfecto. En primer lugar, Yamit, vale la pena decir, la aclaración no cambiará el sentido del fallo. Eso no es un recurso. La aclaración lo único que hace es mirar desde cuándo. ¿Estamos claros en eso? Sí. ¿Qué mecanismo habría? Hay un mecanismo, usted sabe, cuando uno considera que está siendo vulnerado en sus derechos, la acción de tutela. ¿Pero qué mecanismo? A través de la acción de tutela, frente a la cual considero que se me están vulnerando unos derechos y fundamentalmente el derecho a ser elegido y a que respete todos los procedimientos frente a ello. Esta afirmación suya de los derechos adquiridos se basa en que el Consejo de Estado en ningún momento objetó sus condiciones ni su desempeño que llevaba hasta ahora como Contralor. Claro, pero además de eso, con otra anotación, Yamid, que jamás cuestiona el Consejo de Estado durante todo el fallo ni durante todo el proceso que adelantó la universidad frente a la etapa de exámenes, de selección y demás. Ese proceso incluso es ratificado en el mismo fallo como que se ha hecho acorde a la ley y textualmente acorde a los principios de moralidad, de eficiencia, de eficacia. En el mismo fallo está que ese procedimiento fue totalmente legítimo. Entonces, señor Contralor, lo que sí cambiaría en caso de que el Consejo de Estado acepte su aclaración en el sentido de que reafirma únicamente el tercer punto, es que queda limitada la inscripción de aspirantes a los 10 de la segunda lista. Claro, Yamit, no se abriría una nueva convocatoria, sino que tendría que hacerse frente a las personas que previamente, de igual manera, no solamente yo,
ellos también tenían un derecho, ¿no? Todas las personas que están en la lista, los otros 9 tenían un derecho, e incluso más allá, los otros 19 tenían un derecho, porque tenían el derecho a participar en un proceso de selección que realizaría el Congreso de la República. Pero dentro de su aspiración, doctor Rodríguez, de seguir como Contralor General, ¿en qué lo beneficiaría a usted si el Consejo de Estado aclara que será únicamente vigente el tercer punto? Pero mire, Yamid, yo quiero insistir en esto. Más allá de que seguir de Contralor o el ejercicio del cargo, yo pienso que aquí lo que hay que sentar es un precedente. Es que lo que ha pasado es una circunstancia excepcional totalmente. Esta es la primera vez que se declara la nulidad de la elección de un Contralor General de la República. Yo lo que no podía, por vicios de trámite. Entonces yo lo que no podía, Yamid, era aceptar que fuera a salir mi nombre cuestionado frente a una circunstancia de que yo tengo la culpa. No, yo tengo la culpa absolutamente de nada. Aquí tendrán que determinarme frente al procedimiento cómo, de qué manera se equivocaron, pero les repito, yo siempre me sujeté a las normas establecidas. A mí más que todo me interesa es ese punto, Yamid. O sea, ¿por qué después de uno haberse sujetado a todos los procedimientos, a que me sacaran de una lista, a durar casi un año, Yamid, luchando para ser incluido y que me reconociera el mérito, luego de ser incluido, luego de venir ejerciendo, ahora se viene nuevamente una circunstancia de estar colocando en duda procedimientos de la elección? Yo no cuestiono la decisión del Consejo de Estado, simplemente necesito claridad frente desde cuándo fue y que a Carlos Hernán Rodríguez como persona se le respeten sus derechos de ciudadano a ser elegido. ¿Usted sigue ejerciendo hoy como Contralor General? Sí, cómo no, Yamid, porque pues la norma establece, como le decía, no tiene recurso. Sin embargo, hasta tanto como se solicitó la aclaración, hasta tanto la decisión no se encuentre en firme, pues sigo fungiendo como Contralor General. Pero la aclaración no significa que esté en firme, ¿o sí? No está en firme el fallo porque se resuelve la aclaración y una vez después de que se resuelva la aclaración, pues ya lógicamente se tomará la decisión del caso frente a las acciones que se tengan que impetrar. Cuando el Consejo de Estado conteste su aclaración, ¿tiene algún término? Son aproximadamente 3 días, sí. Eso creo yo debe ser esta semana. Cuando responda a su aclaración, a partir de ahí, ¿queda usted, se debe retirar o después queda en firme? Sí, lógicamente quedaría en firme, pero le repito, Yamid, yo no quiero adelantarme a eso porque quiero esperar la aclaración. Yamid, yo siempre he sido profesor de Derecho Constitucional, he respetado las decisiones judiciales, yo confío en la justicia colombiana, creo que el Consejo de Estado ha obrado en debida forma y respeto muchísimo a los magistrados del Consejo, de la sección 5ª del Consejo de Estado, los magistrados de esa sala electoral, confío plenamente en ellos y simplemente ellos tomarán una decisión en la cual se manifestarán respecto a la aclaración. Con base a esa aclaración, ya el ciudadano Carlos Hernán Rodríguez pues mirará qué acciones podrá adelantar frente a su legítimo derecho. Que son muchísimas, ¿sabes? Bastante, Yamid. Además, mire, doctor Rodríguez, el doctor Racero, presidente de la Cámara, dijo hoy en un reportaje que está en El Tiempo que no estaba claro cuál era el procedimiento que debía seguir ahora para la elección de nuevo Contralor en caso de que el Consejo de Estado así lo decida. Exactamente, yo pienso que eso es lo más importante, Yamid, y quiero sí hacer claridad de que es una situación difícil. Me parece que tanta polarización coloca en riesgo temas de institucionalidad. Creo que los organismos de control, más allá de cualquiera que sea el gobierno, deben obrar con autonomía e independencia. La Contraloría General de la República no puede ser ni un apéndice del gobierno ni un instrumento para aniquilar la oposición. La Contraloría General de la República debe ser un organismo, como lo indica la Constitución Política, autónomo e independiente, y frente a eso realizar el ejercicio de su función dentro de las competencias que establecen. Sí quiero decir algo, Yamid, sí, aprovechando este espacio. Le he solicitado al presidente de la República, al director de la Unidad Nacional de Protección, al comandante de la Policía y en general al establecimiento que me garantice mis temas de seguridad
sobre todo, Yamid, porque en estos 8 meses se han tomado una gran cantidad de decisiones trascendentales e importantes para el país. Ejemplo, algo que coloqué y se lo mencioné a usted en alguna oportunidad que conversábamos. En 8 meses y pico, que es lo que llevamos, la Contraloría General de la República en recurso efectivo ha recuperado más recursos que en los últimos 4 años. En más de 100.000 millones de pesos superamos la cifra. En los últimos 4 años se recuperaron 250.000 millones, nosotros vamos en más de 310.000 millones de pesos recuperados. He embargado alcaldes en ejercicio, he embargado gobernadores, he embargado exfuncionarios y hoy en día me dicen que celebran esa decisión de que yo no esté porque entonces se colocarían en vilo las decisiones que yo he tomado. No, señor, las decisiones que se tomaron bajo una presunción de legalidad y no le quepa la menor duda que hemos obrado con toda la independencia y autonomía que demanda la responsabilidad del cargo. Ahora mire, doctor Rodríguez, supongamos que en el peor de los casos, para usted digo, el Consejo de Estado reafirma el fallo y el Congreso de la República debe proceder a la elección. Usted tendría 2 caminos en esa hipótesis. Uno, aceptar el fallo, no seguir peleando y presentarse como candidato a contratos ante el Congreso. O segunda, no aceptar el fallo, demandarlo y renunciar así a la Contraloría. ¿Cuál de los 2 caminos va a seguir? La segunda, Yamid. La verdad, no tendría ninguna coherencia, Yamid, que yo dijera, el procedimiento se adelantó bien, se hizo todo, pero vuelven, lo anulan y abren otra convocatoria y vuelvo y me meto nuevamente. Eso sí sería pretender atornillarme al tema. No, Yamid, yo ya llevo, como le digo a usted, muchísimo rato en esta lucha. Recordamos durante el transcurso de esta entrevista, me sacaron de los 10, habiendo sacado el mejor puntaje, demoré como 1 año en esa lucha y ahora nuevamente después de esto se declara la nulidad. No, ya Yamid, yo pienso que se ha cumplido un papel en estos 8 meses, presento un informe de gestión sobre ello y pelearé, sí, pero mi tema del derecho a lo que tiene que ver haber sido elegido de una manera correcta. Pero no me quedó claro, si el Consejo de Estado anula toda la elección y queda infirme, ¿usted se presentará como candidato al Consejo? No me presentaré. No me digas. No me presentaré, Yamid, porque me parece que esa es ser uno coherente entre lo que dice y lo que hace. Y la verdad creo yo que ya hice mi gestión, realicé mi trabajo para haber logrado el puntaje que obtuve, me sometí a toda una cantidad de circunstancias, Yamid, y le repito, es coherencia. Yo estoy diciendo, el proceso que se hizo se surtió en debida forma, yo voy a estar demandando que se responda. Entonces no sería coherente estar por un lado demandando al Estado y diciéndole, vea, esto fue correcto, y por el otro lado escribiendo más coherente. Es decir, usted no, lo que quiere usted no es proteger su puesto y seguir en la Contraloría, sino proteger la ley y defenderla. Es eso, que se respete el derecho, Yamid, y sobre todo algo que es muy importante, que espero y aspiro a dejarle a mis hijos como patrimonio, y es el derecho al buen nombre, el derecho a que nunca uno se debe dar por vencido, y en segundo u último lugar, a que la norma se tiene que respetar. Señor Contralor, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación. No, Yamid, como siempre, el infinito cariño, de verdad, y muchísimas gracias. A usted, Contralor. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Arranca reforma pensional. Presentada ponencia. Acuerdo en mayoría de los artículos. Controversia sobre futuro de fondos de pensiones y periodo de transición a reforma de Colpensiones. Si Consejo de Estado no acepta aclaración de fallo, el Contralor anuncia que se retirará del cargo. Maduro vuelve a conferencias de presidentes. Lula propone moneda única suramericana. Mensaje de disidencias de las FARC al presidente. No tengo tiempo para pelear con Petro, dice la procuradora.
Inspecciona las salas de polígrafo de la Casa de Nariño. Inédita y asombrosa cirugía a recién nacida en Clínica de Barranquilla. Crisis en el transporte masivo en todo el país. Brutal pelea entre estudiantes de colegios exclusivos de Bogotá. Se agrava situación por invierno en Antioquia. Descubren macabro asesinato en Ciudad Bolívar en Bogotá. Banco de la República espera inflación de este año por debajo del 10%. Descolgada de los precios de los alimentos. Minhacienda denuncia evasión del IVA. Avianca abre convocatoria laboral. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias con la mayor parte de sus artículos concertados, pero con los más polémicos abiertos al debate. 5 partidos presentaron hoy ponencia favorable a la reforma pensional, que según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es un paso histórico para garantizar una vejez digna para todos los colombianos, especialmente los de menos recursos. Con esta propuesta, el gobierno del presidente Gustavo Petro le plantea al Congreso un régimen único pensional que se basa en el sistema de pilares. El pilar solidario garantizará un subsidio de 223.000 pesos mensuales para 3 millones de personas. El pilar semicontributivo, que garantizará una renta vitalicia para quienes han cotizado pero no alcanzaron a pensionarse. El régimen contributivo, que será el régimen de prima media administrado por Colpensiones para quienes devenguen hasta 3 salarios mínimos, tema que está todavía en discusión. Los colombianos podrán seguir en los fondos privados. Eso lo harán quienes devenguen más de 3 salarios mínimos, pero se pensionarán con Colpensiones y con sus ahorros acumulados en los fondos. Los partidos que firmaron la ponencia son Comunes, Maíz, Autoridades Indígenas Saico, ASI y la U. Los partidos que no firmaron la ponencia son Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático. A la ponencia de hoy se llegó por acuerdo con todos los actores del sistema pensional en la mayoría de los artículos, pensando en un plazo hacia 30 años, dijo la ponente Norma Hurtado. Seguimos con esta proyección que nos lleva aproximadamente hasta el año 2052 y estamos trabajando por los próximos 30 años del sistema pensional en nuestro país. La ministra Gloria Inés Ramírez aseguró que siente mucha alegría al llevarle a los colombianos un mensaje positivo. 1, respetaremos derechos adquiridos. 2, la expectativa del derecho también es respetada. 3, tendremos un periodo de transición que beneficie al mayor número de colombianos y colombianas y que nos mantengan los estándares de la regla fiscal. 4, no aplica para los regímenes especiales, ni para los regímenes exceptuados, ni los regímenes legales. Solo va para el régimen de pensional general. Ese es un punto que debe quedar muy claro. Colpensiones se fortalecerá y tiene asegurado el pago de las mesadas pensionales, dijo su presidente. Va a tener siempre los recursos del Estado colombiano, los aportes y la transición que se hace. Luego no hay ningún peligro de que Colpensiones no pueda tener los recursos para pagarle a los pensionados, guardar sus recursos a los que los ahorran y por supuesto ir pensionando a los que tienen el derecho. Hay 7 puntos centrales sobre los cuales no hubo acuerdo pleno. El umbral, el gobierno propone 3 salarios mínimos, mientras que otros sectores 2 salarios mínimos. La transición, el gobierno propone 1000 semanas para la transición, otros desde 800 a 900 semanas, y la ventana pensional. Mientras tanto, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aplazó para mañana el inicio de la reforma laboral. El contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez confirmó que si el Consejo de Estado no accede a la aclaración que él presentó, desistirá de postular su nombre al cargo de contralor. Como lo anticipó este medio, la aclaración que presentó Rodríguez pretende que el Consejo de Estado determine que el concurso para elegir al nuevo contralor en el Congreso se deba hacer con la segunda lista de elegibles en la que aparece él. Si hay que abrir un nuevo proceso, no me presentaría para el cargo de Contralor General en una nueva convocatoria porque consideraría que es una circunstancia en la cual existieron irregularidades y yo ya tengo un derecho adquirido. En caso de que el Consejo de Estado acceda a su petición, Rodríguez continuará en la contienda. Si estoy alegando que tengo un derecho adquirido, mal haría yo en discutir y pedir aclaración para que se me respete un derecho y después de que el derecho
me es reconocido, renunciar a él. Yo estaría dentro de los 10 elegibles con las reglas que a mí me estableció el Estado. El contralor asegura que no está inhabilitado. Pues se entiende que yo no he ocupado el cargo porque se quedó sin efectos ese procedimiento o de todo lo que tiene que ver con convocatoria y todos los procesos que se hicieron o de la elección propiamente dicho. En consecuencia estaría habilitado. Asegura que puede aspirar nuevamente al cargo porque el fallo que anuló su elección no dice que él cometió irregularidad alguna. Mi patrimonio es mi buen nombre y lo voy a defender. Rodríguez pidió protección al gobierno nacional y le pidió en las últimas horas la renuncia protocolaria a miembros de su gabinete. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, durante la inauguración de la cumbre de presidentes sudamericanos, propuso la creación de una moneda única para la región. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, inauguró este martes la cumbre de presidentes de Sudamérica, que se lleva a cabo en Brasilia, y sugirió crear una moneda única para la región. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extrarregionais. Lula también instó a crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los jefes de Estado que prepare en un plazo de 120 días una nueva hoja de ruta para la integración de Sudamérica. El mandatario brasileño también propuso discutir iniciativas para homologar regulaciones y reducir la burocracia en el área comercial, ampliar el comercio electrónico y fundamentalmente actualizar la cartera de proyectos para la integración física de la región. El presidente Gustavo Petro, quien asiste a la cumbre de jefes de Estados suramericanos, se reunió con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Acordaron mecanismos de cooperación judicial. Además, Maduro reconoció el papel que está jugando el mandatario colombiano en los diálogos con la oposición venezolana. Este es el informe de nuestro enviado de Noticentro 1 CMI a Brasilia, Gerardo Aristizábal. Hola, buenas noches. Hasta entrada de la noche se reunieron 10 jefes de Estado de América del Sur y un delegado del gobierno de Perú para tratar sobre la integración regional. También hubo encuentros bilaterales, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro con su homólogo de Bolivia y con Nicolás Maduro en el sexto cara a cara que sostienen, con quien adelantó un acuerdo. ¿Sobre qué? El presidente Gustavo Petro ha manifestado que le da credibilidad a las confesiones de Salvatore Mancuso en el sentido de que en la región fronteriza con el vecino país hay más de 200 cadáveres víctimas de los paramilitares. No descartó el presidente Gustavo Petro que el propio Salvatore Mancuso fuera, en colaboración con el gobierno venezolano, a buscar esas víctimas del paramilitarismo en Colombia. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos, forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo incluyente, de fortalecimiento de la democracia venezolana, de fortalecimiento del diálogo interno, de la paz de Venezuela. Y el presidente Petro está muy comprometido, muy comprometido. Casi puedo decir que el presidente Petro se va convirtiendo en un garante. En lo que tiene que ver con la cumbre de mandatarios, hubo encuentros y un decálogo de buenas intenciones y compromiso de próxima reunión. Sin embargo, se cantaron verdades dentro de esa reunión de mandatarios de América del Sur. Gabriel Boric, por ejemplo, cuestionó a Nicolás Maduro. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. La brutal agresión continuada contra el intento de socavar, aplastar un proyecto político que ha levantado la bandera de Bolívar. Al final de esta cumbre queda el compromiso del próximo encuentro, el apretón de manos, y mañana el presidente Gustavo Petro será recibido por Luis Inácio Lula da Silva en reunión bilateral. Temas como la Amazonía, la paz en Colombia y la transición energética, por supuesto, estarán sobre la mesa. Desde el Palacio de Itamaraty, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI.
Gracias, Gerardo. Y la segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que lo llaman a hacer la paz y a no perder esta oportunidad para poner fin al conflicto armado. No hacerlo, dicen, sería eternizar la guerra en el país. La segunda Marquetalia empieza su pronunciamiento acusando al expresidente Santos de un supuesto entrampamiento a la paz y a quienes la firmaron en La Habana. En una perfidia y perversidad sin límites, el gobierno Santos se burló de lo acordado en La Habana, se burló del pueblo colombiano, se burló de la comunidad internacional, entramparon a uno de los negociadores de las FARC, Jesús Santrich. Piden al presidente Petro se enciendan las luces de la paz. Confiamos que con la llegada a la presidencia del Gustavo Petro Rego se enciendan las luces de la paz y la reconciliación nacional. Son 4 intentos fallidos. No puede haber un quinto intento fallido. Sería eternizar el conflicto, la angustia y la miseria del pueblo. La historia no nos lo perdonaría. El mensaje de las disidencias de las FARC se conoce a propósito de los 39 años de la firma del acuerdo de la Uribe. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró que no tiene tiempo para controvertir con el presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente mencionó a la procuradora en las últimas horas en su cuenta de Twitter, asegurando que no tiene ningún problema con las altas cortes, pero sí con el fiscal general Francisco Barbosa y con ella. Imagínense si yo tengo tiempo para ponerme a controvertir o a escuchar lo que dice el presidente en ese sentido. Democracia significa respeto por la independencia de cada uno de los órganos del poder público. Esto dijo Petro. Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra Constitución, esa es la Convención Americana. Respételas. El CTI de la Fiscalía completa más de 7 horas en la diligencia de inspección en la Casa de Nariño como parte de la investigación por el uso de la sala de polígrafos de la Presidencia. A las 3 de la tarde, un grupo de 7 investigadores del CTI de la Fiscalía llegó hasta las instalaciones de la Casa de Nariño para extraer información relacionada con el procedimiento de polígrafo al que fue sometida una ex trabajadora de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia. La ex niñera del hijo de Saravia fue señalada de participar en el hurto de un maletín con dólares y posteriormente fue llevada al polígrafo. Los investigadores de la Fiscalía llegaron inicialmente a la Jefatura de Protección de la Presidencia para revisar el listado de visitantes y posteriormente revisaron los registros del edificio Galán, donde está la sala de polígrafo, para verificar las cámaras de seguridad del edificio, la grabación del polígrafo y revisar quiénes fueron los encargados de realizar la prueba. La diligencia que se realizó en la Casa de Nariño fue ordenada por la Dirección contra la Violación de Derechos Humanos por el delito de posible abuso de autoridad. A la práctica de la minería ilegal se atribuyen los 2 nuevos atentados contra la multinacional de oro Zijin en el municipio de Buriticá, en Antioquia. Según la denuncia, varios delincuentes ingresaron por uno de los túneles de la mina Buriticá y quemaron un camión de carga. En medio de la zozobra, el personal fue evacuado, pero se desconoce si hay personas heridas en los socavones. Horas antes, un empleado resultó herido tras un ataque con arma de fuego. El 17 de mayo, la multinacional minera reportó el primer atentado que dejó 2 muertos y 14 heridos, entre ellos 4 policías. Comenzaron a regir los cambios para atender las manifestaciones y protestas callejeras. La nueva directora del nuevo ESMAD, la coronel Alba Lancheros, contó de qué se tratan. El antiguo ESMAD, ahora conocido como UNDEMO, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, evitará al máximo el uso de aturdidoras, el uso de gases lacrimógenos y de escopetas de bajo impacto. Lo que antes era ESMAD, hoy con una nueva sigla que es UNDEMO, y con hombres y mujeres que se están capacitando de manera contundente con el tema relacionado con derechos humanos. Se prioriza el diálogo, así lo confirma la primera mujer comandante de todo este cuerpo antidisturbios. Unos dispositivos especializados de intervención donde encontramos hombres y mujeres capacitados exclusivamente para el diálogo. El uniforme de algunos policías cambiará. Cuando ustedes vean nuestros uniformados de UNDEMO, vamos a encontrar hombres y mujeres como ella. Un chaleco azul, un casco blanco que identifica que ella pertenece al dispositivo especializado de intervención. En Barranquilla, un grupo de médicos le practicó una cirugía sin precedentes a una bebé recién nacida que tenía problemas en el desarrollo de sus órganos. El nacimiento de Irina es un nuevo milagro de la ciencia.
a las 12 semanas de gestación se le detectó el onfalocele. En su caso, el hígado y parte de los intestinos salían a través del ombligo. Lo que se llama un hepatoonfalocele gigante. Detectamos que no se le había cerrado su pared abdominal y que a través de la región umbilical se proyectaba fuera parte el hígado y algo del intestino dentro de una membrana, lo que se llama un onfalocele. Eso fue lo que se detectó. Se hicieron estudios y se planteó como alternativa relajar los músculos de la pared del abdomen. A las 36 semanas de gestación se le aplicó toxina botulínica. El procedimiento de relajación fue intrauterino, una técnica mínimamente invasiva, percutánea, guiada por ecografía. 2 semanas después, a la mamá se le practicó una cesárea. El onfalocele gigante estaba reducido. 6 días después, la reducción era total y se hizo el cierre quirúrgico. Mi chiquita estuvo 15 días en UCI, 14 días y no, es un alivio total tenerla en casa, poder darle lactancia materna exclusiva, poder estar con ella, hacer todo lo que hubiera querido hacer en el primer momento, poderlo hacer tan reciente a pesar de su complejidad, es maravilloso. El procedimiento fue realizado por un grupo de 6 especialistas guiados a través de la ecografía y la endoscopia que permitía ver por dentro el útero. La ONU presentó en Colombia un preocupante informe sobre la trata de personas. Niños y mujeres que son reclutados para la guerra están siendo víctimas de este flagelo. Disidencias FARC, ELN y otros grupos armados están protagonizando la trata de personas. Se utilizaba el reclutamiento de menores, también la trata de niñas y mujeres con el propósito de explotación sexual, esclavitud sexual, matrimonio forzado y también para servitud doméstica. La ONU advierte que las víctimas no denuncian, por lo que hay un subregistro. 161 víctimas de trata identificadas en 2022, 181 identificadas en el 2021. En regiones que visitó la delegada de la ONU, evidenció trata de personas. Visité Cúcuta, Cartagena, Apartadó, Necoclí, Pasto, Ipiales y también Bogotá. El ponente de la ley de sometimiento de las bandas criminales, Ariel Ávila, presentó a la Comisión Primera su informe favorable para fijar el marco legal para la entrega masiva de los integrantes de organizaciones ilegales. Con penas de 6 a 8 años para los que estando en libertad se sometan y de 10 años de prisión, por lo menos, para quienes ya están detenidos, se basará el marco legal para el sometimiento de las bandas criminales, cuyos integrantes tendrán que hacer aportes reales a la justicia, dijo el ponente Ariel Ávila. Las personas que reciban beneficios de sustitución de pena tendrán que entregar información para desmantelar organizaciones criminales de alto impacto. Eso, entre otras, significa entregar socios, rutas y demás ayudas que tenga una organización criminal. Sin eso no hay ningún tipo de beneficio. El senador Ariel Ávila recalcó su llamado al gobierno para que recomponga sus mayorías en el Congreso y asegure la aprobación de este y de otros proyectos. La abogada y actriz Nórida Rodríguez tomó posesión del cargo como nueva directora del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Hoy el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, posesionó al artista Nórida Rodríguez Muñoz como la nueva gerente de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. La gestora cultural tiene como reto fortalecer la relación con las comunidades y buscar nuevas maneras de narrar historias de los territorios. La nueva gerente es abogada de la Universidad de La Sabana. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, ocupará el cargo de director de televisión de RTVC. En crisis y en riesgo de cesar su operación están los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales. Transmilenio, por ejemplo, urge del gobierno 730.000 millones de pesos para garantizar su operación hasta diciembre. Transmilenio necesita urgente una inyección de recursos para garantizar su operación hasta diciembre. Nosotros esperamos que el gobierno nacional llegue a aportarle cerca de 730.000 millones de pesos. Mantener en funcionamiento el sistema cuesta casi 4 billones de pesos, pero vía tarifa solo se recauda 1.4, es decir, que el déficit supera los 2.3 billones de pesos. Ya hay incluidos 300.000 en el presupuesto del gobierno nacional de este año y hay una adición presupuestal que todavía está en proceso en el Congreso, no se ha definido y de la cual la solicitud justamente es que el aporte sea sustancialmente mayor. La alcaldía confía en que el gobierno nacional
Nacional gire nuevos recursos cuanto antes, porque los disponibles alcanzan hasta el mes de agosto. En Cali, la agonía del sistema de transporte masivo Mío continúa. En las últimas horas, Blanco y Negro Masivo y Hit Masivo, dos de los operadores del Mío, advirtieron nuevamente que el sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana podría ser liquidado el próximo 15 de julio, si no se realiza el cumplimiento en los pagos por parte de Metro Cali y la alcaldía distrital. Hoy es casi aproximadamente 75.000 millones de pesos. O sea, entonces lo que hay que entender y que el usuario y la gente tienen que entender es que sin el pago es imposible prestar un buen servicio. La mora en el pago ya cumple 7 meses, lo que tiene al sistema al borde del colapso, pues esos dineros son destinados por las transportadoras para el pago de nómina, combustible, seguros y mantenimiento de los vehículos, por lo que se pide compromiso con un sistema en el que se han invertido más de 4 billones de pesos. 500.000 millones perdidos en demandas, laudos arbitrales y obras inconclusas en 18 años de servicio llevaron a la quiebra total a Metrolínea, el sistema de transporte público que sirve a Bucaramanga y su área metropolitana. Y aunque la liquidación del operador ya comenzó, la alcaldía anuncia que el servicio seguirá. Este nuevo salvavidas que tiene Metrolínea creará más rutas, mejores servicios y bajará las obligaciones. La idea es que nosotros podamos salir del primer ente gestor y poder crear un nuevo órgano que tenga las competencias del ente gestor con la finalidad de que siga gestionando esas competencias de la mano del área metropolitana. El alcalde espera dejar montado un nuevo sistema antes de finalizar su mandato. Como estrategia para que no vuelva a ser un fracaso, intensificará las campañas para erradicar el transporte ilegal en motos y plataformas. Una fiesta privada terminó en una violenta gresca entre estudiantes de prestigiosos colegios de Bogotá. Quien llevó a la peor parte fue un joven del Colegio San Carlos atacado por 10 adolescentes. Este video da cuenta de la brutal agresión a un joven por parte de estudiantes de prestigiosos colegios de Bogotá. En el ataque, que se registró en una fiesta en la localidad de Chapinero, participaron más de 10 jóvenes del Colegio Italiano y el Liceo Francés. Yo no entiendo este nivel de violencia entre niños, que además no son niños que han tenido privaciones, son niños que han tenido todo en la vida, que no tienen razón para pegarle a otros, sino como la diversión. Ante la mirada cómplice y en medio de risas, la víctima de 17 años es sometida a punta de puños y patadas. La indolencia de los agresores quedó registrada en otro video, en el que celebran uno a uno los golpes propinados al estudiante del Colegio San Carlos. Terminó con ambos ojos hinchados, la boca reventada. La verdad es que hubiera podido morirse ese día. Yo solo me protegía la cabeza, yo digo que pues eso fue lo que me salvó, porque sí alcancé a recibir muchos golpes en la nuca. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía. Las lluvias provocaron nuevas emergencias en varias poblaciones de Antioquia. 80 viviendas afectadas, 7 de ellas destruidas, decenas de cultivos inundados, un escenario deportivo y el acueducto con daños casi irreversibles dejó el desbordamiento de una quebrada en el corregimiento Villanueva de Yolombó, Antioquia. De manera preventiva se solicita una evacuación, ¿cierto? Ya después de realizar la evaluación por parte de los geólogos y por parte de los ingenieros civiles, ya se puede recomendar si pueden volver a habitar o no se realiza la adecuación. A esta hora, los organismos de socorro atienden un derrumbe de gran magnitud en Amagá, Antioquia. Las autoridades reportan 300 familias afectadas. A esta hora avanza el censo para determinar el número de viviendas que deben ser evacuadas. En el barrio Blanquizal de Medellín, 2 personas resultaron heridas tras quedar sepultadas en un deslizamiento de tierra. La emergencia desestabilizó el terreno y dejó 7 viviendas con orden de evacuación preventiva. La policía y la fiscalía investigan el asesinato de una mujer cuyo cuerpo se encontró dentro de una maleta en el sur de Bogotá. Macabro caso de otra mujer enmaletada en el sur de Bogotá. En este sector de Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue encontrada por un habitante de calle una mujer de 25 años de edad dentro de una maleta. Hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una maleta. Allí se desplazan las unidades de policía judicial al lugar con el fin de realizar la inspección al lugar de los hechos. Las autoridades dispusieron de un equipo especial para investigar este caso. La Policía Nacional en Bogotá dispuso de un comando élite de investigación con el fin de recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física, revisión de cámaras. Ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos a las personas que nos den información. El cuerpo de la mujer fue llevado a medicina legal.
Falleció en su natal Barranquilla a los 72 años el destacado periodista Heriberto Fiorillo. Fiorillo trabajó en los periódicos El Heraldo y El Espectador. A los 25 años fue jefe de redacción y luego subdirector de la revista Cromos. Fue asesor editorial del desaparecido Diario del Caribe. Dirigió 4 noticieros nacionales de televisión y fue productor de radio en Naciones Unidas. Dirigió desde el 2002 la Fundación La Cueva para no dejar morir la historia del Grupo Barranquilla y desde 2007 el Carnaval Internacional de las Artes. Y seguimos acá en La Cueva trabajando por la cultura y trabajando por todas esas cosas en las que él creyó: formar público, formar espacio y transformar a través del arte la sociedad. Por sus trabajos y su intensa labor como gestor cultural, recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos 4 premios de televisión. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, espera una inflación por debajo del 10% al cierre del año. La información del Banco de la República estima que la inflación al cierre del año estará por debajo del 10%. Los menores precios en alimentos, moderación en los costos de los insumos y una menor tasa de cambio reduce las presiones al costo de vida. Tratamos de hacer los mejores pronósticos, pero tenemos sorpresas como las que hemos tenido en el pasado. En este momento podríamos enfrentarlas. También podríamos tener sorpresas en la otra dirección, que los precios bajen más de lo que estamos pensando. Por otro lado, señaló un monitoreo al sistema financiero debido al deterioro en la cartera vencida. El porcentaje de cartera vencida, de cartera que no está pagando adecuadamente, pues ha aumentado, pero ha aumentado a niveles bastante moderados dada la magnitud del ajuste que se ha hecho. El gerente del banco emisor dijo que se mantiene el buen manejo de la política monetaria. Noticentro 1 CMI comprobó que en las centrales mayoristas los precios de los alimentos de primera necesidad están registrando tendencia a la baja. Este es el reporte sobre los productos que están bajando de precio y los que se mantienen caros. En cuanto a verduras y hortalizas, baratas, la cebolla cabezona blanca y cebolla junca, habichuela, remolacha, pimentón, pepino cohombro y chocolo mazorca, tomates, riñón y Río Grande. Caras, tomate chonto, zanahoria, ajo blanco y ajo importado, arveja verde en vaina. Los precios de los alimentos siguen en una tendencia a la baja. Se destaca especialmente los precios y el comportamiento en las centrales mayoristas de frutas, especialmente la mayoría de hortalizas y las papas. Las frutas frescas están baratas. El limón Tahití común, maracuyá, mangos, piñas, peras, uvas, durazno nacional, manzanas, aguacate común. Caras, naranja sweet, común y Valencia, guayabas, lulo, mandarinas, tomate de árbol y mora Castilla. Llegó el mango de azúcar y siempre que llega el mango de azúcar a Bogotá hace bajar varias frutas. El melón se bajó, está a 1.300, 1.500 pesos el kilo. La papaya, la melona, la redonda, la maradol presenta buena oferta, precio estable, 1.000, 1.200 pesos kilo. Carnes y pescados, baratos. El pescado nicuro, el bocachico y el blanquillo entero fresco. La carne de cerdo en cortes como pernil, brazo y en canal, carne de res, morrillo y las chatas. Caros, pierna pernil con y sin rabadilla, pollo entero fresco sin vísceras, pechuga y piernas de pollo, carne de res en cortes como bola de pierna, bota, cadera, pecho, murillo y costilla, pescado cabezas, tilapia, pargo rojo y corvina. Los huevos blancos en sus distintos tipos están baratos y los huevos rojos caros. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció en la plenaria del Senado una millonaria evasión del IVA. Atendiendo un debate propuesto por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón sobre lo que él llamó el veneno del IVA, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló esta noche que en Colombia hay una gran evasión al IVA. Colombia hay evasión, es absolutamente demostrada. Cuando a usted le dicen que le preguntan si expide factura, y eso es para decirle que si se le expide le cobra el IVA y si no se le expide no se lo cobra. También hay evasión en el impuesto al consumo, cuando está en un restaurante no le facturan el almuerzo. ¿Y en la facturación electrónica también hay evasión? En la facturación electrónica es el mecanismo para combatir la evasión, pero cada vez que usted encuentre algo que no se factura, ahí se está evadiendo. El ministro consideró inaplicable una propuesta del senador Chacón para bajar el IVA y subir el impuesto al consumo. Y también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que antes de 6 meses no se cambiará la política de hidrocarburos del país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, volvió a abrir la discusión sobre la política de hidrocarburos del gobierno al señalar que antes de 6 meses no se adjudicarán nuevos contratos exploratorios.
Sostuvo que se dará un compás de espera de 6 meses a una nueva información de la Agencia de Hidrocarburos al considerar que los recursos contingentes pueden aumentar la vida útil de las reservas. No antes de 6 meses, en 6 meses tenemos un nuevo informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que nos indicará qué ha pasado con los que están en valoración. Con los contingentes que hay, deberían aumentar las reservas. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que a la fecha tampoco se tienen solicitudes del sector privado por nuevos contratos de hidrocarburos. ¿Quién está pidiendo un contrato de... ¿Y dónde? Porque es todo el piedemonte llanero está concesionado, desde Arauca hasta abajo al Caquetá, y todo el Magdalena está concesionado desde el Catatumbo hasta el Putumayo. El pronunciamiento lo hizo durante un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. 730 nuevos empleos ofrece la aerolínea Avianca. Se priorizará a los trabajadores de Viva y Ultra afectados por el cese de operaciones de esas empresas. La convocatoria se abrió para pilotos, tripulantes, agentes de servicio, despacho y técnicos de mantenimiento. Lo primero es el crecimiento de la compañía que menciona allí en su comunicado, que dadas las necesidades operacionales y sobre todo el crecimiento proyectado por la empresa con la incorporación de nuevas aeronaves, pues va a necesitar este personal, pilotos, auxiliares de vuelo, técnicos de aviación, personal de tierra. Y el segundo elemento es que aspira la compañía, y así lo dice, que la repartición de los slots sean de manera equitativa, con lo cual le garantiza a la compañía ese crecimiento esperado. Y adicionalmente a ello, pues los trabajadores están prácticamente a la expectativa de ver, en primer lugar, el crecimiento y en segundo lugar, la repartición de dichos slots. La aerolínea Viva ya ha pedido la renuncia a gran parte de sus empleados. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las regiones que más aportaron al crecimiento de la economía en el último año, según el DANE. De los 1.462 billones de pesos del PIB del año 2022, Bogotá aportó 357 billones, seguida de Antioquia con 212,5 billones de pesos y Valle del Cauca 139,8. El crecimiento del PIB fue de 9.5% para Bogotá, 9.3% para Atlántico, 8.6% para Bolívar y 8.1% Valle del Cauca. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,80% a 1.092 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,16% a 2.200 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,73% a 27.990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,57% a 26.100 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.408 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.240 pesos y la venden en 4.290 pesos. Un euro cuesta 4.764 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.77. El azúcar se transó en 25,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62.58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.85 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.016 pesos.